PCM hay un pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros y vamos con información en vivo. Por supuesto, derecho y atención. ¿Cómo están? Buenas tardes, directo en directo. El presidente del Consejo de Ministros, acompañado de 4 integrantes del gabinete, brinda una conferencia de prensa. Se refiere a los acuerdos que se han tomado luego de esta sesión de Consejo de Ministros en torno a temas que tienen que ver con el sistema migratorio y también sobre decretos legislativos que se van a plantear. Escuchemos las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola. Es un verdadero despegue y relanzamiento en la aceleración del proceso de promoción de proyectos de infraestructura, las conocidas como APP. ¿Cuáles son los proyectos que van a ser favorecidos y que significan más o menos 7.500 millones de dólares para la economía? El Hospital Hipólito Unanue, el nuevo Hospital Militar Central, el teleférico Choquequirao, el sistema de saneamiento rural de Loreto. Son 14 proyectos que van a ser favorecidos con este decreto legislativo que ha aprobado el Consejo de Ministros y, por supuesto, lo que va a consolidar nuevamente el anuncio que hicimos en lo que respecta al destrabe de proyectos que son muy importantes para el desarrollo del país. Igualmente, se ha aprobado un decreto legislativo, el señor ministro de Economía lo explicará, que prorroga la vigencia de varias exoneraciones a la ley de impuesto a la renta para algunos sectores que serán beneficiados muy importantes. Y también se ha aprobado un decreto legislativo que fortalece los hogares de refugio temporal para las víctimas de violencia familiar y los centros de emergencia mujer, lo que va a facilitar la atención de las mujeres, de las niñas y el fortalecimiento de estos hogares de refugio temporal. Igualmente se han aprobado 2 decretos de urgencia muy importantes, tanto para el sector vivienda, construcción y saneamiento, como para el sector de transportes y comunicaciones, que nos van a permitir, una vez más, llevar más recursos y llevar más actividad y acción del Estado hacia el norte. Las señoras ministras van a explicar la importancia de estos decretos de urgencia, que, lo repito, significan y consolidan el compromiso del gobierno de la presidenta Boluarte por trabajar no solamente en las zonas de emergencia, sino también continuar con la agenda que tenemos con los señores gobernadores regionales y con los alcaldes provinciales y distritales. A continuación voy a ceder el uso de la palabra al señor ministro de Economía y Finanzas. Gracias, Premier. Buenas tardes, señores y señores periodistas. Como ha señalado el Premier, estamos avanzando en la ruta de mejorar el ambiente para una mayor inversión privada. El día de hoy informamos que la inversión pública del Gobierno Nacional viene creciendo a 77%. Muy temprano en la mañana, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Ambiente hemos definido la ruta para eliminar y reducir la permisología que tanto afecta a la inversión minera. Ese es un punto importante que se va a anunciar en las siguientes semanas. Lo segundo, el día de hoy en Consejo de Ministros se han aprobado 2 decretos legislativos muy importantes. El primer decreto legislativo es una mejora en el marco de las APPs. Como saben, las asociaciones público-privadas han sido un elemento que ha ayudado mucho al desarrollo de infraestructura en el Perú, pero que en los últimos años se ha visto afectado por un exceso de permisos, exceso de plazos. Lo que hemos hecho el día de hoy es mejorar el marco de la capacidad presupuestal. Usualmente este análisis, que es un análisis muy riguroso, se suele hacer incluso en fases tempranas de las APP. Lo que estamos haciendo es generando un procedimiento simplificado para las fases más tempranas y dejar el análisis de capacidad presupuestal para las 2 fases finales de las asociaciones público-privadas. Como ha señalado el Premier, esto va a impactar en más de 7.500 millones de dólares de inversión privada. Es un hecho concreto, es la manifestación, es una apuesta por la inversión privada y esto va a ser clave en el crecimiento de la inversión para partes a fines de año y para el periodo 2024-2026. Esto constituye un avance importante en un conjunto de medidas que hemos ido gestionando a lo largo del tiempo con el objetivo de mejorar la ruta para la inversión privada. En ese sentido, esperamos que con esta medida haya un impacto importante, no solamente en la inversión, sino en las expectativas de los empresarios que están mejorando. Y el segundo decreto legislativo aprobado tiene que ver con
una exoneración tributaria que vencía este año, que la estamos prorrogando por 3 años para las instituciones sin fines de lucro, para los ahorristas. Actualmente hay una exoneración que las personas, ya sea que ahorran en los bancos, en las cajas municipales o en cooperativas, están exoneradas del pago del impuesto a la renta. Eso se ha prorrogado por 3 años más, de forma que tengan predictibilidad. Estamos avanzando en esta ruta compleja pero importante de acelerar la inversión pública, generar mejores condiciones para la inversión privada en línea con el objetivo central de promover un mayor crecimiento económico que sabemos genere más producción, más empleo. Son medidas concretas, no son anuncios que estamos haciendo, sino una ley que debería publicarse muy pronto y que va a tener un impacto enorme en las condiciones para los inversionistas. Muchas gracias. Gracias. La señora ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Bien, tiene la palabra la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar. A la prensa y a través de su intermedio a toda la población. Anunciar hacer dos comentarios principalmente. El primero tiene que ver con la respuesta a la emergencia en la zona norte del Perú. Como señalamos desde el primer día, el compromiso del gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha sido acompañar a las autoridades locales en su proceso de respuesta, de primera respuesta ante la emergencia. En ese sentido, desde el día 1 del ciclón Yaku hasta el momento hemos venido acompañándolos. Como también anunciamos, había diferentes fases de respuesta. Ya controlada la primera etapa de respuesta o la primera respuesta, es que podemos sentarnos a conversar y armar una agenda de trabajo para los siguientes meses, a lo cual hizo mención el Premier. Ya la situación de primera respuesta, repito, controlada, estamos sentándonos con los gobernadores y los alcaldes provinciales y distritales para armar esta agenda de trabajo. Ya existen mesas de trabajo tanto en Piura, en Lambayeque y en Tumbes. Esperamos que el gobernador, como ya lo anunció el Premier el día de ayer, venga aquí a Lima y podamos seguir con esa agenda de trabajo para poder prepararnos para el posible fenómeno del Niño que llegaría a nuestras costas en el verano del próximo año. Anunciar también y confirmar con el alcalde de La Perla, Altavillos, que ya está en camino 2 motobombas de lodo tal cual se requirió y también están en camino 11 baños químicos tal cual nos comprometimos a hacerlo. Esto se suma a la maquinaria del MTC, de Minagri y de Vivienda que estuvo ahí desde el primer momento. También informar con respecto del norte que tenemos más de 500 maquinarias y equipos especializados desplegados en las 3 regiones. Esta maquinaria proviene del MTC, de Vivienda y de Minagri, y muchas de las acciones que se están haciendo y llevando a cabo se hacen en estrecha coordinación con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Finalmente, anunciar explicar, como ya manifestó el Premier, el día de hoy se ha aprobado un dispositivo legislativo que nos permite al sector vivienda comprar los módulos temporales de vivienda. Es importante señalar que la norma anterior nos restringía mucho en cuanto a la capacidad de proveedores y de requerimientos o de normas técnicas. Ya a través de este dispositivo no solo tenemos la habilitación para poder hacer una convocatoria más abierta, pero sobre todo, y eso es lo que hemos acordado hoy día en el Consejo de Ministros, poder habilitar y facultar a que estas compras también se puedan hacer a través del núcleo ejecutor Perú Compras. Eso ayudaría no solo a tener estos módulos temporales de vivienda prontamente desplegados en las zonas de emergencia, sino también generar empleo local. Me parece que es una articulación y una coordinación que vale la pena relevar porque estamos contribuyendo también a generar empleo y a generar economía local en nuestro país. Finalmente, con respecto al sector vivienda, y lo menciono porque es una demanda de los alcaldes,
En el caso de Piura, se llevarán a cabo la mesa de destrave de proyectos que ya han venido sucediendo en otras partes del país el 24 y 25 de abril. Esto se suspendió debido a las emergencias. Y en el caso de Lambayeque, como ya también anunciamos allá el día viernes, esta mesa se llevará a cabo el día 27 y 28 de abril. Son mesas de trabajo exclusivamente para el sector vivienda para responder a la prioridad que ha establecido la Presidenta de la República, que es resolver y reducir la brecha en agua y saneamiento. Muchas gracias. Gracias. La señora Ministra de Transportes y Comunicaciones. Luego de escuchar parte de los pronunciamientos del sector vivienda, tiene la palabra la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. Escuchemos. En la red vial nacional redoblamos esfuerzos y es por eso que hoy día hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto de urgencia que nos va a permitir ingresar a aquellos caminos que no son competencia del Ministerio, pero que sí sirven como desvíos alternos frente a una carretera afectada, erosionada, destruida. Nos va a permitir entrar y poder dar la transitabilidad para que evitemos tener pueblos aislados. Esta es una medida que va en línea con esta respuesta inmediata que tenemos en el gobierno de poder velar por la seguridad de las personas a lo largo y ancho del país. Vamos a aplicarlo en Tumbes, Piura y Lambayeque y se suma a los esfuerzos que venimos haciendo desde el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Agricultura en general para poder superar esta emergencia que se ha originado por las lluvias inclementes en el norte del país. Seguimos trabajando y seguiremos dando alternativas y soluciones de manera oportuna para poder trabajar y solucionar los problemas de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. El señor ministro del Interior. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes, señores periodistas. 3 temas puntuales. Primero, referente a migraciones. En estos últimos días, en la frontera de Chile con Perú, justamente en el control de Santa Rosa, producto de las nuevas normas o disposiciones que han dado en Chile, muchos migrantes, especialmente venezolanos, colombianos, están en frontera para poder ingresar al país. Sin embargo, se ha reforzado la frontera con más de 200 policías en este momento, con personal de migraciones también. Y hoy día hemos hecho una solicitud en Consejo de Ministros, de manera que nuestras Fuerzas Armadas puedan contribuir en nuestras fronteras, especialmente en Desaguadero, Santa Rosa y el norte del país, además la zona del Putumayo. La próxima semana seguramente veremos cómo manejamos esta norma, de manera que sea un respiro para la Policía Nacional y podamos nosotros recuperar personal, inclusive de fronteras, para que puedan colaborar en seguridad ciudadana. El segundo tema es específicamente a cómo poder obtener rápido, digamos, más personal de policías en las calles. Hoy día también hemos hecho un comentario dentro del Consejo de Ministros de formar una tercera capa, yo diría, de policía, que serían los agentes de policía, de tal manera que poder captar esos 8.000 hombres que salen de las Fuerzas Armadas en el mes de junio y diciembre, personal que ya está de alguna manera preparado físicamente, entrenado en armas, tiene valores, en fin, una serie de virtudes que se puede captar para nuestra Policía Nacional y le daríamos unos 4 o 6 meses de capacitación y poderlos incorporar en este tercer grupo o tercera capa, yo diría, dentro de la Policía Nacional y en forma más breve poder tener más agentes de policía en la calle. Obviamente, pudiendo nosotros recuperar también aquellas escuelas que han dejado de funcionar, de tal manera que esa capacidad instalada sirva para preparar a estos nuevos agentes de policía. Y el tercer tema es específicamente a lo que es la seguridad ciudadana. Estos últimos días hemos tenido ingrata noticia, por supuesto. El día de ayer asesinaron al teniente alcalde de acá en la zona de Ate, Santa Clara, si no me equivoco. Lamentable por supuesto, y esto nos conlleva a tener un trabajo mucho más duro y complicado, yo diría, sobre todo a nivel de investigaciones, que se está haciendo, por supuesto.
De tal manera que a partir de hoy día, en 7 días debemos sacar mucho más personal a la calle, de todas las unidades administrativas especialmente, y vamos a comprometer a nuestra policía que tenga mayor presencia en las calles para reforzar los servicios de seguridad ciudadana. Esos son los 3 temas que quería abordar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Ahora se inicia la ronda de preguntas. Escuchemos. Para que nos pueda precisar, usted mencionó ayer que hablaría con el ministro Becerra sobre sus declaraciones, ¿no?, sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde señaló a adefesio y que además deberían poner aquí en nuestro Perú la pena de muerte. ¿Qué es lo que ha podido conversar con él? Además que el ministro de Justicia ha señalado que estas serían declaraciones ya personales, pero ¿qué es lo que ha podido conversar con usted? Por otro lado, también, si nos permite a la ministra preguntarle, usted mencionó que hay una primera respuesta ya controlada en el norte. Sin embargo, los ciudadanos siguen en protestas. En Tumbes han tomado las carreteras. Entonces, al parecer, esta ayuda ha sido insuficiente. ¿Qué le podría contestar a los ciudadanos que se encuentran bastante preocupados? Adicionalmente, usted mencionó que estarían llevando módulos de vivienda. ¿Cuántos estarían llevando? Muchas gracias. Gracias. Sobre el tema del señor ministro de Educación, en efecto dije que iba a hablar. Hemos tenido una larga reunión con el señor ministro para discutir todos y cada uno de los asuntos de la agenda pública. Y ha quedado absolutamente claro cuál es la agenda pública del gobierno y cuál es la agenda pública de respeto al contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales de todos los peruanos y los convenios internacionales suscritos por el Perú. En segundo lugar, si me permite, en el tema del paro en la región norte, es un derecho ciudadano, felizmente. No han sido paralizaciones violentas, y como lo dije la vez pasada, estuve en Tumbes, y el día de mañana estamos esperando al señor gobernador de Tumbes, como se quedó acordado, y a todo su equipo técnico para continuar con la agenda de desarrollo de esta región. Con lo que respecta a Piura, ayer mismo ha estado un equipo muy importante de la PCM priorizando las inversiones en la región. Así que albergamos toda la esperanza de continuar, ya no con el diálogo, sino con la implementación y el destrabe de los proyectos que los señores alcaldes y el gobernador así lo han planteado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ministros, ¿cómo están? Buenas tardes, Diana Falcón de RPP. Acá, sobre el pronunciamiento que acaba de señalar en torno a las modificaciones en el tema migratorio, ¿a qué cambio se refiere puntualmente? Y hace pocos minutos escuchamos al ministro Vicente Romero señalar que con respecto a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en la frontera de Tacna y Arica esperando ingresar a Chile, ¿qué va a pasar puntualmente con ellos? Porque hay información que también podrían salirse del círculo de seguridad, con lo cual no sabemos quiénes están ingresando a territorio nacional. Y por otro lado, ministro Romero, los vecinos de Desaguadero quitaron a los militares la cuerda del pabellón nacional y con arengas obligaron a personal a retirarse de la plaza de armas de la zona. No se reportaron enfrentamientos, sin embargo es importante mencionar cuándo es que finalmente se va a lograr controlar o retomar el orden en la región Puno. Muchas gracias. Sobre el problema migratorio, el año 2017 ingresaron casi 900.000 extranjeros al Perú, ¿no? Y cuando existe una apertura o una política de esta naturaleza, pues el Estado tiene que estar preparado con la provisión de los servicios públicos esenciales y básicos para poder recibir a tantas personas, muchas de las cuales, no todas, han venido a cometer delitos al país. Entonces, de los 101.700.000 extranjeros registrados en el Perú, aproximadamente 1,5 millones tienen nacionalidad venezolana, sin contar con aquellos que han ingresado ilegalmente al país. Algunos cálculos dicen que serían 300 o 400.000 más. En primer lugar, nosotros necesitamos saber quiénes son y cuántos son, y vamos a regular y legislar claramente sobre ese tema. En segundo lugar, nosotros como gobierno tenemos la obligación de proteger la seguridad y la vida de los ciudadanos peruanos. Esa es una obligación constitucional. Y como le dije,
vamos a tomar medidas inmediatas para garantizar esa seguridad y la integridad de los peruanos respecto de esta política migratoria que en razón, desde la perspectiva del gobierno, ¿no es cierto?, no ha estado preparada para poder albergar a tantos ciudadanos, que muchos de ellos, lo repito, han venido a contribuir, por supuesto, de manera lícita y legítima con la prosperidad de nuestro país. Pero hemos sido testigos, también no debemos obviar, de execrables crímenes contra ciudadanos peruanos. La solidaridad y el abrazo del gobierno de la señora presidenta Boluarte con los familiares del señor teniente alcalde asesinado anoche. Igual con el sereno de Surco, que fue vilmente asesinado, y con todos los ciudadanos peruanos que día a día sufren en sus hogares, en los paraderos, el robo de celulares y crímenes violentos. Eso no puede seguir así. Y lo repito, el gobierno va a anunciar, estamos preparando un dispositivo intersectorial que va a poner freno y que va a enfocar de la manera más asertiva posible y en resguardo de la seguridad nacional que el Perú tiene que preservar para sus ciudadanos, unas medidas que van a tener que corregir esta situación y proteger, lo repito, principalmente la seguridad y la vida de todos nuestros connacionales y, por supuesto, de todos aquellos extranjeros que estén debidamente registrados ante las autoridades peruanas. Así que esa es una decisión que hemos tomado el día de hoy y seguramente la vamos a anunciar en los próximos días. Le cedo el uso de la palabra al señor Ministro del Interior para la segunda pregunta. Referente a Puno, efectivamente ha ocurrido lo que usted acaba de mencionar. Sin embargo, desde el gobierno estamos avanzando poco a poco y usted se dará cuenta que solamente hay 7 o 9 bloqueos que se alternan todos los días. Los diferentes sindicatos, los diferentes frentes de defensa especialmente, son los que todos los días incitan verdaderamente a continuar con este problema social, pero ya la población está cansada, quiere trabajar. Y hace poco conversamos con un alcalde justamente y que visitó a Interior y verdaderamente se ve las ganas de cambiar, de ser diferente a las cosas. Entonces no podemos nosotros estar justamente viendo estos detalles que a veces malinforman muchas veces. Sin embargo, nosotros creemos plenamente que dentro de poco vamos a restablecer el orden interno en Puno como debe ser. Hay muchos pobladores que quieren trabajar. Okay. ¿Me habla sobre Tacna? Ok. Bueno, mire, ahí se coordinó con el presidente regional. Entiendo que en estos momentos se están generando algunos puntos para que sirvan como albergues momentáneamente, pero lo que sí nosotros podemos decir que desde el momento que comenzaron a ingresar una buena cantidad justamente de venezolanos, colombianos, no se está permitiendo ingresar a ninguno que no esté debidamente documentado. No se está dejando. Ahora, invocamos a aquellos que quieren regresar a su país, estamos viendo la forma cómo transportarlos hasta la frontera de alguna manera, que eso sería importante, por un lado, y también se les está brindando, como hay personas vulnerables, niños, ¿no?, ayuda humanitaria, en eso estamos trabajando. No podemos dejar nosotros de atender a aquellas personas que lo necesitan. No, indocumentados ningunos. Muy buenas tardes, ministro. Ximena Carrasco de TV Perú. El fin de semana se denunció de que habría una red que se encargaría de negociar proyectos mineros en la PCM, en Río Blanco específicamente. Se dio el nombre de Martín Carvajal, funcionario de la PCM, que habría hecho ingresar a mineros y a 2 empresarios que también se habrían hecho pasar como asesores. ¿Usted ha podido, Premier, conversar con este funcionario y se va a tomar alguna medida como la separación de este? En primer lugar, en la PCM no hay ninguna red criminal que proteja ni permita la contravención de las normas de integridad. La persona que usted ha mencionado ha dejado de pertenecer a la PCM al día siguiente de la denuncia periodística.
Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Una pregunta más, ministro. Gracias. A ver, por favor. No los veo. Buenas tardes, Alicia Rojas del Comercio. Ministros, en el Comercio publicamos el día de hoy un informe respecto a la asignación de recursos como combustible, vehículo y resguardo a la exministra Alexandra Herrera, pero también previamente publicamos un informe respecto al exministro Alejandro Salas. Mi pregunta es si van a evaluar estas asignaciones solicitando también los destinos a los cuales se dirigieron los exministros para fiscalizar precisamente el uso de estos recursos, debido a que los ministerios no cuentan con la información sobre a qué lugares son llevados estos autos cuando están bajo disposición de ellos. Y mi segunda pregunta es si debería ser modificada esta prerrogativa que tienen los exministros como exfuncionarios, y en ese sentido si el gobierno va a plantear alguna modificación o directiva al respecto. Mi despacho ha dispuesto el día de hoy, a primera hora, ha enviado un oficio a todos los ministerios para que nos informen inmediatamente cuál es el uso que se le está dando a estos vehículos, las características de ese uso y el monto y la regulación, porque la regulación de esto depende de cada sector. Sin embargo, desde la Presidencia del Consejo de Ministros estamos preparando una directiva para racionalizar este servicio, para modificar seguramente sus alcances y para tener una política de neta y clara austeridad en el uso de los recursos del Estado. Y quiero agradecer en este momento al informe que ha propalado el diario Comercio, porque nos ha permitido ingresar a este tema y tengan la plena seguridad de que vamos a controlar, vamos a racionalizar y vamos a limitar el uso de estos recursos del Estado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Han sido declaraciones de 5 ministros, 4 de ellos ministros del Interior, como Vicente Romero, la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, y el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Lo que ha señalado en un primer momento el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, es que se va a plantear desde el Ejecutivo una serie de medidas que tienen que ver con información migratoria. Se van a hacer cambios en lo que tiene que ver con política migratoria, es lo primero que ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. No ha sido explícito, no ha indicado a qué punto se refiere con respecto a estos cambios, pero sí ha señalado que tienen que ver con los últimos hechos que se han reportado en el territorio nacional, como son asaltos a manos de extranjeros y también víctimas mortales. Además, ha señalado el Premier que se van a plantear 3 proyectos legislativos que tienen que ver primero con infraestructura, construcción de hospitales, exoneración de impuesto a la renta y también sobre la fundación y creación de espacios temporales para víctimas de violencia familiar y violencia hacia la mujer. Se le consultó en un momento a Alberto Otárola sobre qué es lo que había ocurrido con este funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros, de quien se denunció durante el fin de semana que convocaba a empresarios de mineras a la PCM para que puedan tener reuniones con empresarios privados. Según Alberto Otárola, el señor Martín Carvajal, a quien se denunció en este informe periodístico, ya no trabaja en la Presidencia del Consejo de Ministros. También ha señalado que con respecto a los cientos de extranjeros que se encuentran varados en estos momentos entre la frontera de Tacna y Arica, la mayor parte de ellos venezolanos, se ha enviado un contingente de la Policía Nacional para que se encarguen de custodiar el espacio en el que ellos se encuentran. También se están estableciendo albergues, pero ha sido enfático el presidente del Consejo de Ministros en señalar que de ninguna manera indocumentados que se encuentren en ese grupo van a poder quedarse en el Perú, razón por la cual están generando mecanismos para que puedan retornar a su país. Directo en directo, RPP Noticias.